Bien, una vez que tenemos el rigging tanto de las piernas como los brazos, podemos continuar haciendo el rigging de la columna vertebral. Para esto vamos a irnos a las layers, vamos a darle clic sobre la layer del modelo para poder tenerlo visualmente. Ahí está nuestro modelo, junto con todos los huesos que ya tiene. Nos vamos a ir a la vista lateral. Y ahí en la vista lateral vamos a comenzar a construir la columna vertebral. Ahora, aquí hay una cosa importante. Antes de empezar a hacer la columna, para evitar que los huesos que empecemos a hacer automáticamente estén ya ligados a algún otro hueso ya existente, vamos a seleccionar todos los objetos que tenemos por ahora en nuestra escena. Les vamos a quitar en Object Properties, les vamos a quitar la propiedad de que se muestren en gris si es que están congelados, que es Show Frozen in Gray. Se lo quitamos y les damos Freeze y vamos a entonces tenerlos congelados, ¿sale? Para entonces tenerlos visibles, pero que de alguna manera no estén afectando absolutamente a nada. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a crear la cadera? La cadera la vamos a empezar un poco abajo de donde empiezan las rodillas, perdón, donde empiezan las piernas, porque literalmente la cadera es un hueso muy grande y los fémur, los huesos fémur entran en la cadera más o menos como por la mitad, ¿no? Entonces vamos a empezarlo más o menos como por aquí. Continuamos aquí haciendo algunas vértebras, ahorita voy a explicar cuántas, y vamos a terminar en la base del cuello. No vamos a hacer el hueso del cuello porque eso va a ser un rigging aparte. Ahora, cosas importantes a la hora de crear huesos de la columna. Primero, no es bueno tener demasiados huesos en una columna vertebral. Más huesos significa más objetos en nuestro control, ¿sí? Mientras menos cosas tengamos que controlar es mejor y es más rápido la animación. Es igual que cuando hacemos el modelado, ¿no? Mientras menos polígonos haya, menos vértices tengo en mi control. Y en este caso entonces, otra cosa importante es, además de tener, insisto, pocas vértebras, no tiene que ser exactamente la misma cantidad que tenemos los seres humanos, tenemos muchísimas vértebras, es que un poco arriba de las costillas, digamos que la parte superior del torso prácticamente queda, es rígida, ¿sí? Está rigidizada de alguna manera por nuestra caja torácica, por las costillas. Entonces en esa parte podemos utilizar un solo hueso, ¿sale? Otra cosa es que normalmente los tutoriales que ustedes pueden encontrar en internet, a veces se ve que las columnas las construyen así, por ejemplo, ¿no? Les van dando la aparente curvatura que tiene la columna vertebral humana. Bueno, esto está mal, de alguna manera, porque cuando nosotros giremos, por ejemplo, esta parte, este hueso de ahí, que lo giremos en local, no va a girar perfectamente en la vertical, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un personaje erguido, vamos a hacerle la columna vertebral erguida, ¿sí? Entonces, bien, comenzamos con bones. Voy a hacer los huesos bastante más grandes de lo que tengo yo aquí. En vez de 1.4 centímetros voy a usar, no sé, 5 centímetros. Insisto, voy a empezar un poco desde un poquito más abajo de la pierna. Subo más o menos como por aquí, que sería más o menos donde termina la cadera, más o menos por aquí. Y entonces voy a crear un hueso, otro huesito, otro huesito. Ahorita los vamos a igual y modificar la posición en la que tengan. Aquí nos vamos a lanzar hasta mero arriba para aquí hacer un solo hueso, ¿sí? Por toda esta parte de la caja torácica que les decía. Y damos clic derecho y ya terminamos nuestra columna vertebral, ¿sí? Esto puede ser una buena configuración de columna. Vamos a modificar un poco la posición de los huesos. Evidentemente algunos me quedaron tal vez no bien ubicados. Esto lo voy a bajar un poco más. Este también lo voy a bajar un poco más. Este también. ¿Sí? Hay que hacer algunas modificaciones, probablemente ponerle, por ejemplo, estas cuestiones que tienen los huesos, que son los fins, que son como estas aletas que de pronto le podemos poner a los huesos. Recuerden que esos son más por cuestión estética, pero pues nos ayudan mucho para visualizar los huesos. Side fins, tenemos todo tipo de modificaciones que podemos hacer. Aquí voy a pausar el video hasta que termine de hacer esto para no tardarnos mucho.
Bien, ya he terminado de hacer las modificaciones en las huesos de la columna. Como ven, simplemente modifiqué tamaños, side fins, etcétera. Aquí ya no me metí en ponerles un edit poly ni nada parecido. No, eso no me interesó en este caso. Esto bueno, ya básicamente nos puede dar a entender lo que es la columna vertebral perfectamente. Y entonces varias cosas vamos a tener que modificar aquí. Miren. Primero, un primer rigging que se pudiera hacer aquí es simplemente dejar la columna vertebral tal como está, con una cinemática directa. Moviendo nosotros un padre, se mueven sus hijos. Eso podría ser una solución. Podríamos poner restricciones de orientación, algunas cosas que las voy a explicar un poquito más adelante. Pero ahorita lo que quisiera es que veamos un tipo de rigueo de cinemática indirecta para columna vertebral que se llama Spline IK Solver, ¿sí? Voy a la vista lateral y les voy a explicar más o menos cómo se puede hacer un Spline IK Solver. Hay dos formas. Uno es hacerlo automáticamente cuando nosotros le damos clic en Bones para empezar a crear una serie de huesos. Podemos, en el segundo rollout, después de Name and Color, hay una opción que dice IK Chain Assignment. Ahí podemos asignarle automáticamente alguno de los tipos de IK Solvers que tenemos en Max. En este caso podemos seleccionar Spline IK Solver, decirle que lo queremos asignar a toda la cadena, y entonces si yo creo una serie de objetos huesos en TreeStudio Max, al momento que dé clic derecho, que yo termine, me van a aparecer las opciones del Spline IK Solver, ¿sí? No vamos a entrar mucho detalle en esto, nada más el más importante es el que dice Number of Spline Nodes, que serían los dummies que van a controlar la spline. ¿Cuál spline? Bueno, se va a crear una spline que siga más o menos la forma que tiene esta serie de huesos, y en ese spline se van a crear una serie de objetos dummy que la van a controlar, ¿sí? Por cada dummy va a ser un vértice que tenga la spline. En este caso dice que tiene 10 nodes, 10 dummies o controladores para el spline. Esto es, vaya, Max más o menos saca un cálculo, depende de la cantidad de huesos que tenga, pero esto se puede cambiar. Yo puedo decir, por ejemplo, que quiero nada más 5 controles, le doy OK, y entonces se crea un spline. Y si se fijan hay unos dummies ahí de color rosita o morado, y entonces yo moviendo esos dummies puedo mover la spline, ¿sí? Estos dummies de alguna manera mantienen una jerarquía. Vean, si yo selecciono el de abajo, es el padre de todos los de arriba. Si yo selecciono este, es el hijo, por lo tanto no mueve al padre, pero sí hay una jerarquía con los de abajo, ¿sale? Si selecciono el IK Goal, en este caso no pasa nada, tendrá que yo seleccionar el último dummy para entonces poder controlar el final de lo que es nuestra columna, ¿no? O en este caso pues no es una columna, es simplemente una serie de huesos. Entonces esa es una forma de hacerlo, ¿no? Una forma automática, ¿sí? Ya preasignada. Otra es hacerlo manualmente. ¿Cómo se hace esto manualmente? En este caso voy a seleccionar esta cadena de huesos, voy a dar Alt Q, que es un shortcut que tenemos en TreeStudio Max para poder aislar objetos. En este momento los que estamos trabajando, me aparece esta ventanita de aislamiento. Voy a poner F3 para poder ver la malla de los objetos, y entonces me voy a ir a creación de líneas. Voy a ir aquí a line y entonces voy a empezar a crear líneas, perdón, una sola línea que va a ser mi controlador Spline IK Solver. Entonces voy a crear de abajo hacia arriba, empezando aquí, que sería el inicio de la cadena. Voy a terminar aquí arribita, doy clic derecho y esa es mi línea. Ahora, si yo le pongo aquí un Spline IK Solver, le va a poner solamente dos dummies, puesto que esta línea tiene solamente dos vértices, inicio y final. Yo tendría que agregarle vértices para que entonces en cada vértice aparezca un dummy diferente. Para esto nos vamos a ir a modificar, nos vamos a ir a la sección de vertex, subselección de vertex, y hay una opción en geometría, en el rollout de geometría, hay una opción que se llama refine. Ahí le vamos a dar clic en ciertas zonas para poder definir nuevos puntos de control, ¿sí? En este caso voy a definir un nuevo punto de control aquí, y un nuevo punto de control
aquí, ¿sí? Vamos a tener prácticamente 4 controles. Entonces ya me salgo de la subselección. Recuerden que está amarillo, significa que estoy en subselección. Me salgo dándole clic en line, se pone en gris. Selecciono mi objeto principal de la cadena, el primer objeto padre de esta cadena. Nos vamos a Animation, IK Solver, Spline IK Solver, y entonces me sale una línea punteada y tengo que darle clic sobre el último hueso de la cadena, que sería el end bone. Le damos clic ahí, vuelve a aparecer en este caso una línea punteada. Ahora lo que tengo que dar es clic en la línea que quiero seguir. Le doy clic en la línea y automáticamente se crean los dummies en el punto en donde yo habría querido visualizarlos cuando yo le puse refine, ¿sí? Entonces esto ya nos permite tener un muy buen control, un muy interesante control de columna vertebral, ¿sí? Vean cómo se mueve todo, y selecciono este de arriba y se puede mover todo lo de acá, ¿sale? Entonces esto ya es un buen rigging para columna vertebral. Los quitamos del aislamiento y habría que hacer algunas otras modificaciones, evidentemente, porque todavía no tenemos ligados los objetos unos con otros. Vamos a irnos a display, vamos a descongelar todo lo que tenemos que descongelado. Voy a quitar voy a la visualización del modelo por ahora, y entonces vamos a empezar a ver qué hacemos con este asunto, ¿sí? Vean cómo se mueven estos dummies. Aquí estamos viendo que hay una cierta jerarquía entre ellos. El dummy de arriba, este dummy que sigue, es hijo del de abajo, este es hijo del de abajo, ¿sí? Hay una jerarquía que en este momento se está respetando. Vamos a modificar esa jerarquía, la vamos a quitar. De hecho, vamos a seleccionar los dummies, les vamos a dar clic en el onLink para que se rompan todas las ligas, y eso nos da un poco más de libertad. Vean ahora cómo se mueve, bastante diferente este asunto, ¿sale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar aquí. Por ejemplo, el dummy de los hombros lo vamos a hacer hijo del end bone de la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros movamos la columna, ven, se va a empezar a mover los hombros. Esto ya empieza a funcionar bastante interesante. ¿Qué más? Vamos a hacer este huesito, perdón, este dummy de aquí, lo vamos a hacer hijo, por ejemplo, de la cadera, ¿sí? Aquí estoy un poco experimentando, recuerden que el rigging es mucho de experimentación. Esto sí yo ya casi me lo sé de memoria. Son riggings que yo ya he hecho bastante, pero un poco es experimentar, ¿no? Depende de lo que yo quiero. Igual y de pronto no me sirve, y entonces tengo que empezar a modificar otras cosas y demás, hacer otros cambios en los objetos. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Cuando giro este objeto, ¿sí? Se gira el dummy de arriba, lo cual hace un muy agradable movimiento en la columna. Sin embargo, cuando yo muevo la cadera hacia abajo, no jala la columna. Quien le manda a la columna, por lo menos de la parte de abajo, sería el primer dummy. Ese primer dummy jala toda la columna. Quiere decir que entonces yo podría hacer que ese dummy también fuera hijo, por ejemplo, de esta cadera. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Esto ya funciona bastante bien. Lo vamos a girar. ¿Sí? Vean cómo ya el objeto, el rigging ya comienza a tener un comportamiento bastante agradable. Evidentemente puedo también seleccionar este dummy de acá y poder hacer otras modificaciones. Puedo seleccionar este dummy, igualmente mover los hombros, etcétera. ¿Sí? Es un dummy, es un rigueo bastante sencillo. En términos generales es muy sencillo, pero ya me da bastantes funciones muy interesantes, ¿sí?
Bien, ¿qué sigue? Falta el cuello y obviamente el hueso de la cabeza. Nos vamos a ir a la vista lateral, vamos a de nuevo a visualizar el modelo y de nuevo vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, el end bone que tenemos aquí lo vamos a mandar a la layer end bones para que quede escondido. Vamos a seleccionar todos estos objetos y los vamos a congelar, ¿sí? Y entonces vamos a crear en esta vista, vamos a crear los huesos de el cuello y luego el hueso de la cabeza. Nos vamos a ir a Bones, vamos a quitar lo que habíamos puesto de tener predeterminado un solucionador, un Spline Xsolver. Le voy a dar clic aquí en Assign to Root y Assign to Children para quitarlos y que no esté predefinido, y entonces voy a crear aquí en la base de este huesito que fue el último de la columna. Voy a crear, miren, aquí por ejemplo estoy creando el hueso, pero no se ve porque tengo en este instante tengo activada la layer end bones y en este caso la layer está oculta, por lo tanto cualquier objeto que se cree en esa layer también va a estar oculto. Me tengo que ir a huesos, entonces otra vez lo creo a partir de aquí. No se deja, ahí está. Ok, lo creo a partir de aquí. Este va a ser mi hueso del cuello, lo voy a terminar más o menos aquí y luego continuamos con el hueso de la cabeza, damos clic derecho y ahí está, ¿sale? Ahora, el hueso de la cabeza, ¿de quién va a ser hijo? Bien, nos vamos a ir otra vez al display, vamos a darle un freeze all, voy a borrar por un momento el modelo, vamos a hacer algunos cambios. Este IK Goal lo voy a mandar a la layer de IK Objects para que obviamente no esté visible. Y bien, este que es el último hueso de la columna, ¿sí? El hueso naranja, va a ser papá del hueso del cuello. Nos vamos a ir a F3 para verlos mejor. Voy a seleccionar el hueso del cuello y lo voy a hacer hijo de el hueso de la columna, el último hueso de la columna. Muy bien. Le vamos a dar obviamente color porque aquí, ahí está, le vamos a dar el color naranja, que en este caso yo decidí para ponerle a los huesos de la columna. Aquí también, por ejemplo, a veces se ponen de un color los huesos que son los huesos centrales, lo que es toda la columna vertebral, de un color los huesos que son de la parte derecha y de un color los huesos de la parte izquierda, ¿no? Eso puede ser verde lo derecho, azul lo izquierdo, como ustedes quieran, ¿no? Rojo lo del centro, naranja, como sea, ¿no? Pero estos serie de colores también pues, son interesantes manejarlos. Bien, cuando yo muevo esto, se mueve la columna, se mueven los hombros y evidentemente también se mueve el cuello. Pero aquí hay una regla que aunque no necesariamente vamos a tener que siempre seguirla, es una regla que casi todo el mundo sigue, ¿no? Y que es bien importante. Se supone que cuando tenemos un rigging, si se supone que es un buen rigging, debe de mantener la cabeza erguida. Es como una regla no escrita, pero se supone que un buen rigging debe de tener el movimiento del cuello, de la cabeza, debe ser independiente del cuerpo. Yo puedo posicionar el cuerpo y la cabeza debe de permanecer erguida para entonces después manejar la rotación de la cabeza como yo desee. ¿Cómo podemos hacer esto? Miren, selecciono el hueso del cuello y si me voy a jerarquía, hay una opción, bueno, hay tres opciones: pivote, aquí y luego link info. Aquí lo que tengo es, en el rollout de inherit, está lo que este objeto hereda de su padre. ¿Sí? Recuerden que su padre es el objeto de abajo porque le dimos clic en select and link, lo vinculamos con el objeto de abajo que es el último hueso de la columna, y entonces aquí dice que por estar vinculado hereda movimiento de X, Y, Z, rotación X, Y, Z y escala X, Y, Z. Si yo le quito las palomitas a rotación, significa que va a heredar todo menos la rotación. Entonces vean cómo cuando yo selecciono este dummy se va a mover todos los huesos, pero el cuello va a permanecer erguido, ¿sí? Esto se supone que sería una característica de un buen rigging, ¿sí? O un rigging profesional, el hecho de que el cuello no se doble junto con la columna y que pueda moverse independientemente, ¿no?
Este objeto también lo voy a mandar a endbones, etcétera. Bien, aquí ya casi terminamos, prácticamente hemos terminado. Faltan unas cositas muy muy sencillas. ¿Qué falta? Si yo muevo aquí la cadera, estoy moviendo las piernas, la cadera evidentemente, de alguna manera muevo los hombros, etcétera, pero no muevo las manos. Vaya, si yo quisiera, por ejemplo, que el personaje completo se inclinara hacia atrás, no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a seleccionar la cadera, la voy a clonar, voy a poner clone, cadera 02 le voy a poner, o como el nombre que quieran. Ese objeto nuevo me voy a ir a sus propiedades, lo voy a hacer más grande. Acuerden que no lo escalen, tienen que hacerlo más grande con sus propiedades de objeto. Le voy a poner al de en medio le voy a poner otro color, porque esto es un poco como lo que hicimos con las manos. Tenemos dos objetos dummies y el de en medio es color azul más intenso. Este objeto, como se clonó, obviamente mantiene los vínculos que tenía el original. Se los voy a romper. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este objeto? Miren, este objeto voy a hacer que sea padre de todos los objetos que tienen que ver con el rigging, todos los controles de rigging que están de la cadera hacia arriba para poder mover absolutamente todo. Para esto tengo que obviamente prender los dummies, porque también tenemos por ahí unos dummies que son los targets de los codos. Y entonces, ¿qué cosas controlan a la parte de arriba? Bueno, por ejemplo, estos dummies son los que controlan los brazos, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar esos dummies. Voy a seleccionar los targets de los codos, ¿sí? Voy a seleccionar la cadera de adentro, que de alguna manera ordena o manda sobre este dummy, que es el primero, y sobre el segundo dummy. Voy a seleccionar este otro dummy que ahorita no tiene padre y por lo tanto también necesito controlarlo. Y por último el dummy de hasta mero arriba, ¿sí? Que tampoco tiene ahorita padre. Entonces estos objetos, todos estos objetos van a ser hijos de esta cadera. Entonces pongo F3, selecciono esa cadera y si yo la roto, vean cómo absolutamente todo el cuerpo se mueve junto con ese objeto, ¿sí? Entonces esto ya es un rigging bastante más completo. Yo puedo posicionar en cualquier momento, por ejemplo, posiciono, no, me equivoqué, ahí está, selecciono este objeto que es la cadera grande, puedo posicionar esto en cualquier lugar y luego, por ejemplo, rotarlo, ¿sí? Vamos a ir, es como cuando Neo estaba esquivando balas en Matrix, ¿no? Entonces esto me ayuda bastante, ¿no? Independientemente puedo seleccionar también obviamente la cadera interna y hacer cosas con la cadera interna, ¿sí? Hacerle modificaciones al rigging de la cadera interna, o puedo seleccionar por ejemplo este dummy y entonces también hacer modificaciones. Hasta lo tengo que mover, ok, ¿sí? Entonces bien, espero que se haya entendido bien todo el ejercicio. Aquí prácticamente terminaríamos con lo que es un rigging sencillo. Obviamente puede ser esto tan complicado como ustedes quieran. En siguientes videos vamos a estar viendo esto un poco más a detalle, ver otros tipos de rigging, algunas cosas que es importante comentar, como de pronto hacerle un rigging al antebrazo para que cuando gire la muñeca se tuerza la piel del antebrazo, porque en realidad tenemos dos huesos y no solo uno, tenemos el cúbito y el radio y por lo tanto se tuercen, ¿sí? Y bueno, varias cositas, el skinning y demás, pero bueno, en este caso vamos a poner el modelo. Y aunque no es el tema de este momento hacer el skinning, voy a seleccionar el modelo, le voy a poner 100% de visibilidad a mi material, ¿sí? Le había puesto que fuera un poco transparente. Y me voy a ir abajo del Turbo Smooth, en el Editable Poly, le vamos a poner el comando skin. Insisto, todavía no es un video de skinning, no estamos dando clase de skinning,
pero lo vamos a hacer nada más para probar. Entonces nada más le vamos a poner skin. Y mi computadora está un poco lenta. Bien, nos vamos un poquito más abajo donde dice Bones, le ponemos ahí añadir. Va a aparecer la lista de objetos que tenemos en Max. Vamos a poder visualizar ahí los que son tipo hueso. Y en este caso vamos a seleccionar absolutamente todos los huesos que tenemos visibles, ¿sí? Hay objetos hueso que son huesos auxiliares que no los necesitamos en este momento y por lo tanto están escondidos en su layer. Entonces si están escondidos no los vamos a poder ver en la lista, ¿no? Entonces eso está bien porque de hecho no los necesitamos para el skinning. En el skinning solamente necesitamos los que están en la layer hueso. Entonces ahí está, tenemos todos estos huesos. Vean cómo lo que les decía hace rato, por hacer el tutorial rápido no he puesto mucha atención en este caso en ponerle huesos, perdón, ponerle nombre a todos los huesos. Pero bueno, ahí están todos los huesos. Luego por acá tenemos fémur, tibia, pie, dedos. Fémur, tibia, pie y dedos. Le damos seleccionar. Y se supone que aquí ya tenemos todos los huesos como parte de nuestro modificador skin, ¿sí? Ahora, falta, bueno, luego cuando hacemos un skin no significa que todo quede perfecto. A veces luego se tienen que modificar los envelopes y varias cositas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo pudiera ocultar los huesos y dejar nada más lo que son los objetos importantes, los que controlan el rigueo. Entonces me voy a ir a las layers y voy a esconder los huesos, voy a esconder los dummies. Vamos a dejar nada más modelo y controles de rigging. Entonces vamos a ver cómo se comporta. A ver si es cierto. Lo vamos a mover. Ahí está, ¿sí? Vean, de pronto hay obviamente deformaciones muy feas, ¿sí? Vean cómo en la parte del estómago hay una deformación bastante desagradable. Pero insisto, eso es parte de lo que es ya el skinning, definir los pesos para cada parte de los huesos, etcétera. Pero eso ya es cosa aparte. Vean, la cabeza también de pronto por ahí tiene problemitas, ¿sí? Ahorita nada más estamos jugando un poco y viendo más o menos cómo se comporta nuestro personaje, ¿no? Bien. Vamos a mover esto, mover. ¿Sale? Bueno, entonces ya con esto terminamos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos.